Muy bien, ya estamos grabando. Buenos días, ya hoy martes 26 de julio, sesión 2 de este taller de Minitab orientado hacia mejora, impacto de procesos, alineado pues con la metodología DMAIC, que es la metodología base de Six Sigma. Son 5 sesiones de taller de entrenamiento, ya está la número 2 y en la sexta estaríamos dejando un proyectito, un casito o un desarrollo individual. Entonces, por ahí, para tener claro el cronograma, los tiempos y demás. Braulio, le estoy leyendo que dice que tuvo unas cuestiones sobre el histograma, ahora las podemos revisar, atender. Vamos a hacer más histogramas, entonces si ahí no se le despeja las dudas, si no yo le ayudo ya pues individualmente. Y bueno, igual que Braulio, que excelente, que ha estado practicando, porque la idea en este curso es practicar, aunque vemos desarrollos conceptuales y desarrollos propios del software, pues la idea es estar practicando y demás. Minitab es un software que requiere de mucha práctica y no dejarlo porque si no nos enfriamos. Si lo estamos usando constantemente, pues vamos aprendiendo cada vez más y más y más. Y al igual que Excel y cualquier otro software de análisis de datos, entre uno más practica, se da cuenta de que menos lo conoce. Así que es pues parte de ese desarrollo como tal. La semana pasada estuvimos desarrollando el ejercicio con 20 datos. Escogimos 20 por un tema de manipulación e hicimos lo que son las medidas de posición. Hoy vamos a entrar entonces en el análisis de la dispersión o variabilidad de los datos. Además, vimos cómo desarrollar histogramas de dos formas con Excel. Una, digamos que la forma estándar, la otra con el complemento de análisis de datos y además vimos cómo desarrollar un histograma pues con Minitab y notamos las grandes diferencias pues entre las dos de Excel y el histograma pues de Minitab como tal. He agregado materiales al Drive, he agregado nuevas presentaciones, he agregado archivos de Minitab, un montón, porque vamos a trabajar cada vez más de llenos con Minitab, pero siempre necesitamos la base conceptual, porque para un buen análisis, una buena interpretación, necesitamos entender la teoría como tal. De lo contrario, Minitab o cualquier software es una caja negra, ¿verdad? Que nos da un resultado, pero al final no sabemos qué es lo que el software está dando, qué es lo que está calculando y lo más complejo, cómo llevo eso al plano industrial o al plano donde estamos trabajando y haciendo los análisis y cómo vamos a recomendar y obtener pues las mejores decisiones si no tenemos claro pues el elemento conceptual como tal. Entonces es por eso que vamos viendo al principio muchos repasos de elemento conceptual, teoría, vemos las aplicaciones con el software y luego ya cada vez nos vamos soltando más hacia hacer la actividad o este taller muchísimo más práctico como tal. En la segunda presentación de la segunda sesión de Minitab, que son sesiones propias de una certificación que tenemos en OPEX Mentor, yo les contaba la semana pasada, una certificación orientada a Minitab y demás, pues sí, iniciamos con elementos propios teóricos, vimos o hablamos sobre histograma. El histograma es una de las 7 herramientas de la calidad agrupadas por el doctor Ichikawa. En ella es una representación que se utiliza cuando tenemos más de 30, más de 40, más de 50 datos. La literatura en eso cambia un poquito. Minitab, por ejemplo, cuando hablamos de histograma nos dice que al menos más de 20 pueden ser pocos, no pasa nada. Y vean que el Excel que tenemos o que hemos estado practicando, pues yo lo utilicé con 20 datos. Bueno, digamos que estamos ahí en el mínimo como tal. El histograma como representación gráfica nos ayuda a ubicar datos en clases y ver sus comportamientos. Si los datos están orientados a un valor central nominal, o sea, un comportamiento simétrico o muy simétrico, o tenemos comportamientos pues atípicos como asimetrías hacia una cola o hacia la otra.
Hablábamos la semana pasada que esos comportamientos pueden estar en función de, por ejemplo, máquinas llenadoras que se nos van hacia un lado, se nos van hacia el otro. O sea, estoy echando menos producto, estoy echando más producto, y a partir de ahí, pues tengo que tomar ajustes en la línea, ajustes en la empresa, ajustes en el piso de producción, en fin, en el contexto en el cual estemos. Hablando sobre histogramas, voy a abrir también aquí otra presentación que yo les subí. En el Drive, ustedes tienen también esta presentación, voy a minimizar aquí para que se llama práctica descriptiva. Estas son puros ejercicios de práctica como tal. Entonces, vamos a estar trabajando en conjunto con ambas presentaciones. En vista que el compañero tiene dudas con histograma, entremos con un histograma como tal para poder practicar y despejar pues esa duda como tal. Entonces dice por acá, tenemos un ejemplo de histograma simple. Dice, un ingeniero especializado en control de calidad debe garantizar que las tapas de las botellas de champú queden ajustadas correctamente. Si las tapas, vamos a ver nada más un detalle, voy a poner por aquí algo en amarillo, nada más para acordarme que este ejercicio ya lo hicimos, listo. Si las tapas quedan flojas, podrían caerse durante el envío. Si se apretan demasiado, sería difícil retirarlas. Bueno, creo que todos nos hemos enfrentado a envases que es duro o es complejo, hay que aplicar mucha fuerza a la hora de quitar la tapa, ¿verdad? Envases de vidrio, envases de plástico, en fin, pues eso al final es un problema de calidad porque impacta al usuario. No es para agarrar un envase, una botella, aquí tengo una botella, y ponerla con el margen de la puerta y entonces abrirla o andar buscando un trapo y hasta que uno le duele la muñeca, en fin. El valor objetivo del par de torsión, o sea, la presión que se le aplica a el tapado, al enroscado, dice para ajustar las tapas es de 18. No nos dice las unidades de medida, puede ser 18 PSI, porque son ejercicios generalmente pues en unidades gringas o norteamericanas. El ingeniero recolecta una muestra aleatoria de 68 botellas y prueba la cantidad de par de torsión que se necesita para quitar las tapas. Mide qué tan sencillo, qué tan complejo es. Como parte de la investigación inicial, el ingeniero crea un histograma del par de torsión para evaluar la distribución de los datos. Estamos comenzando con un ejercicio de histograma. Luego del ejercicio vamos a entrar con las medidas de dispersión o variabilidad del ejercicio que estamos desarrollando la sesión anterior. Abra los datos de muestra, torsión tapa. Entonces yo me voy a Minitab, le digo abrir y yo tengo toda una cantidad de archivos de Minitab. Me voy a la carpeta donde están esos archivos. En el caso de ustedes, yo siempre les recomiendo que bajen los diferentes archivos y los pongan en una misma ubicación donde los tengan a mano. En el Drive yo subí tremenda cantidad de archivos. Bueno, hay un archivo aquí que se llama torsión tapa, aquí está, torsión tapa. Ese archivo ustedes lo tienen. Si alguno de los archivos que estamos trabajando no aparece, me avisan y yo lo paso inmediatamente al Drive. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tenemos dos columnas. Tenemos una cantidad que nos habla de la torsión en función de la presión como tal, 68 archivos, y una columna que nos habla de máquina. Aquí podríamos hacer dos cosas con este histograma. Podríamos hacer un histograma simple en función, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a gráficas, histograma. Examinar la forma y la dispersión. El histograma es una herramienta descriptiva que efectivamente nos da la forma, comportamiento de los datos, la dispersión, ¿verdad? Si el histograma es achatado, aplanado o es puntiagudo, o sea, qué tan dispersos están los datos en función del valor nominal para entender el comportamiento de los mismos. Se recomienda para más de 20 datos. Entonces está bien, hacemos histograma.
tenemos el simple con el ajuste. eh, Básicamente el histograma es el mismo, la diferencia es que con ajuste me genera una línea de ajuste, un fit que llaman, que es hacia la curva, y eso nos ayuda para visualizar simetrías o asimetrías en su momento. Ahorita voy a hacer un histograma simple solo con, solo con la columna de los datos de torsión, pero podríamos hacer un histograma con grupos en el cual yo visualice cuáles son de la máquina 1 y cuáles son de la máquina 2 para ver si las máquinas se comportan similar o se comportan diferente. Vamos a hacerlo primero con ajuste. Le damos a aceptar. Le digo que quiero nada más los datos de torsión, los marco, le puedo dar doble clic o le doy seleccionar, cualquiera de los dos. Ahorita no le voy a tocar nada, vamos a dejar todo muy flat como para ir a un cierto ritmo y la vamos a aceptar. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos nuestro histograma. Voy a agrandarlo para que tengan buena visualización. Bueno, al histograma yo le puedo dar clic sobre las barras, clic derecho, donde viene sumar, etiqueta de datos, usar etiqueta de valor Y, aceptar, y con ello yo sé cuántos datos hay dentro de cada columna. En esta primera hay un dato, aquí hay 4, aquí hay 14 datos y así sucesivamente. Todos estos valores deben de sumar los 68 datos como tal. ¿Qué más me está dando este histograma? Me está dando la medida de posición más utilizada, que es la media o promedio. Me está dando, ahorita vamos a entrar en medidas de dispersión o variabilidad, que es la desviación estándar, y nos está dando el valor de N, que es la cantidad de observaciones de datos que tenemos en nuestro histograma como tal. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Tenemos que ir al contexto. En el contexto nos decía que el valor objetivo, o sea, el valor nominal o el valor de producción, el valor teórico, técnico de la máquina, del equipo, de la producción es de 18. O sea, se ubica aquí, ¿verdad? Este es el valor nominal. Quiere decir que los datos deberían de estar orientados a 18. ¿Qué está pasando ahí? Pues vemos que los datos tienen comportamientos hacia la izquierda o hacia la derecha, pero principalmente, ¿qué es lo que están mostrando? Una asimetría, ¿verdad? Vemos esta cola derecha, una asimetría positiva, o sea, hacia cola derecha bastante grande. Quiere decir, aquí tenemos dos máquinas. Con este histograma yo no puedo visualizar si la máquina 1 es la más asimétrica o la máquina 2, no lo sé, pero puedo hacer un histograma donde pueda separar eso. Aquí estoy usando todos los datos como tal y lo que estoy viendo es que los datos me muestran que la presión, ¿verdad? O par de torsión que le llama el enunciado es bastante fuerte. O sea, si ocupo apenas 18 como parámetro, bueno, tengo de pronto algunos pocos que van a tener menos presión de la sugerida. Hay un riesgo de que la tapa quede floja, pero tengo muchos otros, muchos que tienen presiones extremas hasta por encima del doble del valor nominal. Esas son tapas que al cliente le va a costar quitar o zafar. Y estamos hablando que eso es champú. Imagínese usted en el baño, en la ducha, bañándose, agarrando su champú, con su urgencia porque el tiempo es oro y va a trabajar y no poder quitar la tapa porque está durísima y no tengo herramientas a mano o no tengo cómo. Esto es un producto que va a tener afectación hacia el uso, hacia el cliente o hacia lo que es, o hacia lo que el producto está diseñado. Ahora bien, si quisiéramos hacer un histograma orientado hacia las máquinas para ver, porque aquí tengo máquina 1 y máquina 2, lo vemos en la segunda columna. Si quisiéramos hacer un histograma orientado hacia eso,
cuál es la máquina, cómo se está comportando cada una de las máquinas. Hay otros factores que se deberían de tomar en consideración. La máquina no lo es todo, parece que es uno de los factores claves. Pero si nos vamos al concepto de las M del Ichikawa, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en diferentes cursos, materiales, materia prima, máquina, operario, método, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la máquina es una de las causas. Puede ser la principal, no lo sabemos. Puede ser un tema del operario que está en esa máquina, pueden ser dos máquinas exactamente iguales, misma marca, mismo modelo, mismo uso, pero con un operario nuevo, con un operario viejo, o con un operario con experiencia. Puede ser un tema de la materia prima o el envasado, puede ser que una máquina sea alimentada de botellas, son botellas de champú, de botellas de un proveedor y otra máquina no lo sabemos. Son supuestos de un ejercicio que es meramente práctico académico, pero ya nosotros como ingenieros, como técnicos, como jefes de línea o en la posición que estemos, vamos a estar ahí y esas dudas no las podemos tener. Y para poder atacar adecuadamente la causa, ¿verdad? Y hacer un buen análisis multifactorial en función de qué es lo que está pasando. Aquí estamos meramente con un tema de que son dos tipos de máquina. Gráfica, histograma, y ahora le vamos a decir que con ajuste y grupos. Entonces le vamos a aceptar. Y entonces al histograma, ahora sí, ¿dónde están las variables? Aquí hay varios aspectos que ya tenemos que ir interiorizando. Uno es Minitab al concepto de valor numérico le llama variable. Quiere decir que si yo tuviera una columna con elementos de texto, lunes, martes, miércoles, qué sé yo, con letras, yo no podría utilizarlas donde dice variable. Eso es de los errores más generales que se dan. Él quiere decir que si Minitab me pone variables, es que aquí tiene que haber una columna con elementos numéricos. Y si me pone variables categóricas para agrupación de 0 a 3, tiene que haber una columna con datos numéricos también. Si no, no podríamos, tendríamos un conflicto y Minitab me marcaría un error y demás. Esos de los errorcillos más comunes. Variable de la gráfica, torsión nuevamente. Variables categóricas para agrupación, máquina. Tengo máquina 1, tengo máquina 2 y lo demás lo dejo como está. No le voy a... Ya que les queda a ustedes de tarea ir traveseando, irse metiendo en los diferentes botones. A veces algunos son muy claves y yo entro y generalmente lo hacemos los dibujos bastante flat. Ahora sí, ya mi análisis cambia. ¿En qué sentido? Anteriormente tenía un histograma de todos los datos que no me marcaban una representación entre la máquina 1 y la máquina 2. Pero en este nuevo, ahora sí tenemos en celeste los datos de máquina 1 y en rojo, rosado, los datos de máquina 2. En celeste, el valor nominal del par de torsión o el valor de especificación de la presión es el mismo para las dos máquinas, 18, para todas las botellas. ¿Qué estamos viendo? En celeste, vea como que tenemos un trasfondo, ¿verdad? Ella intenta como de graficar como en una especie de layer, ¿verdad? Una delante de la otra, y para que podamos observar. La máquina 1, que está en celeste, me muestra esa asimetría positiva también, llega hasta aquí, hasta el 30. Está muy por encima del valor nominal de torsión. La máquina 1 tiene un, eh, un problema o una necesidad de ajuste en función de que no me le genere tanta presión. Y de pronto tengo por aquí el valor de 10. O sea, tengo una botella que está saliendo con muy baja presión. Eso es en máquina 1. Por otro lado, en la máquina 2, que está como en rojito, la asimetría igual. La asimetría es positiva, pero el tema de generarle mayor presión a las roscas de champú todavía es más grave.
le está metiendo todavía muchísima más presión. Hay que ajustar esa máquina. Igual, las dos máquinas deben de ser ajustadas, pero la máquina 2, la que son los valores en rosado o rojo, son las que están un poco más graves entre sí. Puedo darle igual clic derecho y etiqueta de datos, solo que aquí no se va a ver, se va a confundir un poquito, ¿lo ven? Entonces, tal vez en este caso lo manejamos un poco distinto. Además, hay una gran diferencia entre las dos. No sé si lo notaron. El primer histograma, el primer histograma me ubica frecuencia, que es un valor de conteo. Aquí me ubica densidad, que es que toma los datos y por eso me da unos valores, porque al final me está como sacando unos promedios en función de los datos. Entonces, pero bueno, esos son temas propios de la gráfica como tal. Al final lo que yo necesito ver, esto es una gráfica con un enfoque descriptivo, donde lo que se quiere es observar el comportamiento como tal. En las dos máquinas me da media, me da desviación estándar, que ya vamos a entrar en eso, y me da el N. Bueno, aquí otro detalle. En la máquina 1 tengo 36 datos. En la máquina 2 tengo 32. No pasa nada, poco más de datos, un poco menos. La media de la máquina 1, y por eso les decía la menos grave, la media está más hacia el 18, pero tenemos datos que se nos llegan hasta el 30. Este es el rango como tal. Mientras que la máquina 2, el rango es muchísimo más grande y el rango es una medida de dispersión y ahí viene el problema de calidad como tal. Estamos grabando nuevamente. Entonces, la semana anterior, hoy hace 8 días, hablamos sobre las medidas de posición o medidas de ubicación, en la cual hablamos de la media, ¿verdad? El SAM promedio, tomar todas las decisiones basadas en el promedio. Hablamos de la mediana, una medida un tanto castigada, porque generalmente la gente no la usa, pero la mediana es clave. La mediana no le impacta la dispersión. Es una excelente medida de ubicación central cuando tengo valores atípicos o comportamientos extraños en colas. Hablamos de la moda, en la cual, según la cantidad de datos que repitan, puedo tener una, dos, n cantidad de modas. Y muy importante, que lo estamos viendo aquí, entramos en el campo de entender y tener súper claro que tenemos análisis poblacional y análisis muestral. La gran base de la estadística inferencial se basa en el análisis muestral, o sea, con una parte, un subgrupo, un fragmento, un estrato, un pedazo, como le quiera llamar, del todo, usted va a tomar decisiones, análisis en función de esa población. Llámese el lote de producción total, llámese todas las piezas que me entrega el proveedor, llámese toda mi clientela que yo tengo como población de mi negocio, o llámese la clientela que llega al centro de servicio, pensando no solo en manufacturas, sino en servicios, con el análisis muestral, que es la gran base de la estadística, y la gran mayoría, no voy a decir todos, pero la gran mayoría de los análisis son muestrales, podemos llegar a inferir adecuadamente sobre ese todo que es la población. Ahorita entramos en el tema de cuartiles, percentiles y demás, pero esto está como al revés. Vamos a poner esta aquí. Vamos a entrar en el mundo de la dispersión. La dispersión es que tanto se abren o se cierran los datos. Entonces, vamos para hacer una pizarrita por acá. Ahí. Yo les decía la semana pasada, y los que han estado en entrenamientos del Lean Six Sigma, como Kobe, que lo vi por ahí, sabemos que el gran enemigo, ¿verdad? Yo lo digo
en todas mis sesiones, es la variabilidad. Pero la variabilidad puede tener otros nombres, ¿verdad? Yo puedo hablar de la varianza, está orientada hacia la variabilidad. Puedo hablar de la desviación estándar, está orientado hacia la variabilidad. Puedo hablar del rango o puedo hablar de la dispersión. Algunas no son iguales, ¿verdad? Estas tres no son iguales, aunque están relacionadas entre sí. Por eso se le llama medidas de variabilidad o medidas de dispersión. Y la variabilidad y la dispersión son prácticamente sinónimos. Como su nombre lo dice, es qué tanta variación o qué tanta dispersión los datos tienen entre sí. Y a partir de ahí, entonces yo tengo diferentes comportamientos. Yo puedo tener, bueno, yo dibujo curvas porque es como lo más fácil, ¿verdad? Pero dentro de esas curvas, imaginémonos que yo podría estar dibujando histogramas. Claro, histogramas más feos, pero un histograma como ese en azul me muestra una baja variabilidad o baja dispersión. Los datos están muy cerca de su valor nominal, pero ¿qué pasa si yo tuviera otro histograma por acá? Un poco como lo que vimos ahora igual, ¿verdad? Dentro de la curva hay en ese segundo que está en verde, el comportamiento sería muy diferente al que está en azul. En verde tendría mayor dispersión, por ende, mayor variabilidad. Y en azul, todo lo contrario. Entonces, ya empieza uno a asociar conceptos, ¿verdad? Aquí también hay un tema de la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo, es lo que se conoce como el rango. Y ya podemos empezar a captar comportamientos o patrones, por ejemplo. Entonces decimos, generalmente, ¿verdad? Generalmente, porque hay que analizar, tampoco aquí hay absolutos para todo. Generalmente, un mayor rango, voy a ponerlo de esta manera, me lleva a una mayor dispersión, que también podría llamarle una mayor variabilidad, que está asociado generalmente a una mayor desviación estándar, y esta sí, porque son matemáticamente alineadas a una mayor varianza. Y podría dibujar lo mismo antagónicamente, ¿verdad? Un menor rango está orientado a una menor dispersión, menor variabilidad, por ende, menor o generalmente una menor desviación estándar, menor varianza. O sea, lo puedo ver hacia lo grande o lo puedo ver hacia lo pequeño, pero ahí lo estoy poniendo como hacia lo grande, pero podríamos verlo, pues, hay una dicotomía entre ellos, ¿verdad? Verlo hacia lo grave, lo que la curva o el histograma que dibuje en verde, o verlo hacia lo menos grave o lo ideal, la curva que dibujé en azul. Ok. ¿Qué es el rango? El rango, para explicarlo por acá, pero igual está en la presentación, ahí ustedes lo pueden ir chequeando. El rango, que por cierto Excel tiene, pero no tiene para calcular rango, ahora les digo por qué. El rango es básicamente de a dónde van los datos. Es una distancia. Una distancia entre los datos. ¿Entre cuáles datos? Entre el dato más pequeño, valor mínimo, y el dato más grande, valor máximo. Entonces, todos nosotros, nuestras edades, y ahí hay 19, 20, 21, 22, 23, 20, ok. ¿Cuál es el rango? La persona de menos edad, digamos 19 años, y la persona de más edad, de ustedes, para no meterme yo y no sentirme tan viejo, y entonces 24 años, entonces ya yo sé, ok, tengo un rango de 5 años entre el menor y el mayor de los que están conectados. No lo sé, voy a ponerme a preguntarle las edades y todo ese rollo. Es esa distancia. Entonces, en un comportamiento o en un análisis de datos como tal, el rango es clave para saber de a dónde están mis datos o
de a dónde, hacia grande o hacia pequeño, hay un comportamiento de los datos como tal. En el Excel, voy a dejarlo ahí para no quitarle, entonces por aquí vamos a ir entrando en el mundo de las medidas de dispersión, o le pude haber puesto variabilidad. Para nuestros efectos son sinónimos. Y el primer valor es rango. ¿Cómo yo calculo el rango? No hay una fórmula Excel que se llame rango. Bueno, hay unas que se llaman rango percentile. Me sirve cuando entro en el mundo de los percentiles. Eso lo vemos luego. Ahorita lo que me interesa es valor mayor entre valor menor. Hay varias formas de calcularlo. Entonces, voy a calcularlo como la forma larga. ¿Por qué? Porque ya lo tengo de la semana anterior. Ya tengo valor máximo menos valor mínimo. Entonces yo puedo calcularlo donde yo le diga valor más grande o máximo menos valor más pequeño o mínimo. Y ahí tengo de a dónde van la distancia de estos datos. También yo pude haber hecho valor máximo de todos los datos, ¿verdad? Haciéndolo como una sola fórmula, menos valor mínimo de todos los datos. Y lo hago dentro de una sola fórmula y tengo que llegar a lo mismo. Aquí nada más es un tema de un decimal. Y listo. Pero, ¿por qué no lo hice así? Porque ya yo tenía de la semana anterior el máximo y el mínimo. Listo. Lo calculé rapidísimamente. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que de estos 20 datos, escogí 20 de toda la muestra para facilitar, de esos 20 datos, la distancia entre el valor, y ahí lo vemos en el histograma, entre el valor más grande, que está aquí, y el valor más pequeño, que está aquí, esta distancia es mi rango. Es de a dónde va el histograma, de a dónde se ubica todo el conjunto de datos. Y bueno, en este caso, todo está en centímetros. Mi rango es de 0,1180 centímetros. Ok. Vuelvo a la pizarra. Ah, bueno, y en el Excel, perdón, aquí le puedo haber puesto centímetros. Y esto es clave de las unidades de medida. Ponerle aquí unidades. Porque ahora vamos a ver qué va a pasar entre la desviación y la varianza. Ya tengo claro el concepto de rango. Si tienen duda, me dicen. Yo intento explicarlo lo más claro posible. Desviación estándar. De hecho, la metodología de mejora de la calidad se llama 6 sigma. 6 desviaciones estándar sigma poblacional. Recordemos que, ¿verdad? Y lo vuelvo a poner e insisto, sé por qué lo hago. He estado en plantas, he estado en lugares donde técnicos, ingenieros, líderes de línea no tienen a veces esto claro. La media en análisis poblacional, letras griegas. Media es mu. En análisis muestral, las letras de nuestro alfabeto. X, X raya, X techo. Desviación estándar. Sigma, S. Sigma, desviación estándar poblacional. S, desviación estándar muestral. Varianza, sigma cuadrado, S cuadrado. Varianza poblacional, varianza muestral. Y esto es clave porque en estas dos, la fórmula matemática cambia, por ende, la fórmula de Excel cambia, la fórmula de Minitab cambia, cambia el valor, cambia el elemento contextual. La media, la fórmula matemática es la misma. El único error que podríamos tener ahí es un error contextual. Media muestral, media poblacional, pero el valor numérico es el mismo. Pero en desviación y en varianza, desviación estándar y en varianza, cambia la parte contextual y cambia la parte de cálculo o valor numérico. Eso es el gran cuidado
que hay que tener. Desviación estándar. Bueno, y les decía, entonces, ¿por qué toda esa metodología desarrollada en Motorola se le llama Six Sigma o Six Sigma, porque es una metodología que busca atacar el gran enemigo que es la variabilidad. Porque la desviación estándar es una fórmula o es un término que está asociado a la dispersión, o sea, a la variabilidad de los datos como tal. ¿Qué es la desviación estándar? Es, digamos, para no volverlo a dibujar, en esta curva en azul, yo tengo una desviación, voy a poner S, pensando que estoy haciendo análisis muestral. Tengo una desviación estándar muestral pequeña. ¿Qué pasa en la que está en color verde? Todo lo contrario. Tengo una desviación estándar mucho más grande. La desviación estándar es qué tanto, aquí tengo un valor nominal, X. La desviación estándar toma todas las distancias que hay entre todos los datos a la derecha y a la izquierda de la media y los promedia. O sea, es el promedio de todas esas distancias de cada uno de los datos con respecto a la media. Una desviación estándar pequeña, cuidado porque pequeña es subjetivo, va a depender mucho del contexto. Una desviación estándar pequeña, menor variabilidad. Una desviación estándar grande, mayor variabilidad. Pero como pequeño y grande es subjetivo, ¿verdad? Y ahí pongo un asterisco, hay que tener cuidado. Porque yo puedo hablar, por ejemplo, la desviación estándar es de 6,4 calculada, ¿no? Para un determinado contexto, 6,4 puede ser una desviación estándar muy pequeña y puedo decir que mis datos están súper bien. Pero para otro contexto, una desviación estándar de 6,4 puede ser muy grande y puede ser que mis datos estén muy mal. Entonces, cuidado con ese elemento entre pequeño y grande que es subjetivo y cuidado con tomar decisiones como tan lineales. Necesito entender mis datos, necesito entender el contexto de los mismos para poder asegurar que también, que tan más o menos regular o qué tan mal estamos en función de nuestro análisis, planta, empresa, servicio o demás. Si ya tenemos la desviación estándar clara, bueno, voy a explicarlos porque necesito borrar eso para irme al Excel y no tenerlo tan sobrecargado. Si ya tenemos la desviación estándar clara, entonces podemos entender la varianza. Hay libros, hay autores. Yo les contaba que yo tengo un montón de libros de estadística. 8 libros de estadística o 10, no sé, de un montón. Hay autores que simplemente le dicen a uno, así como irresponsablemente, digo yo, aunque es cierto, ¿verdad? Nos dicen, es que la varianza es el cuadrado de la desviación. Entonces nos ponen, S es la desviación, S cuadrado de la varianza. Sigma es la desviación poblacional, sigma cuadrado de la varianza. O a otros autores lo hacen al revés. Nos dicen, S cuadrado es la varianza, la raíz es la raíz de S cuadrado, es la desviación. Sigma cuadrado es la varianza, la raíz de sigma cuadrado es la desviación. Y matemáticamente eso es cierto, pero para efectos de análisis de cómo llevo yo eso al plano. Y entonces, además, asterisco, además, el llevar matemáticamente el valor al cuadrado no solo me lleva el valor numérico, sino que también me lleva la unidad de medida. Y ahí es donde muchas personas se confunden. En este ejercicio estamos trabajando con centímetros. La desviación estándar tiene la unidad de medida base de todos los cálculos, pero la varianza no. La desviación estándar va a estar en centímetros, pero la varianza, como es el cuadrado de la desviación, me va a mandar a centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado tiene la característica que sí existe, es una medida de área, pero en este caso no es eso, es únicamente un tema matemático. ¿Qué pasa si yo estoy manejando colones? Para poner un ejemplo ahí.
De ahí la varianza de ese cálculo va a ser colones al cuadrado. Eso no existe como tal. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con PSI? De ahí la varianza va a ser PSI al cuadrado. Esto no existe como tal. Es únicamente un tema matemático en función de cómo se me están comportando los datos. En la desviación estándar, yo veo las distancias de los datos a la derecha de la media o a la izquierda de la media. Entonces, si están a la derecha, están en positivo, y si están a la izquierda, están en negativo. Y al final, lo que hace la desviación es que me calcula o promedia todas esas distancias para entender o tener una idea de cómo se comporta la varianza. Cuando se manda todo eso al cuadrado, me toma entonces el valor central y los datos ya no van a estar a la derecha o a la izquierda, están solo a la derecha porque están al cuadrado. Si antes yo tenía aquí un dato en positivo de distancia, este está 2 centímetros a la derecha, 2 centímetros a la derecha. Este está menos 2 centímetros porque está a la izquierda, ahora está a la derecha también, porque están al cuadrado, digamos, valor absoluto. Entonces, unos más pequeños, unos más largos. La varianza me muestra eso, me toma todas esas distancias como iguales y también me las promedia. Como ellos matemáticamente están relacionadas entre sí por el tema de cuadrado, entonces desviación estándar pequeña, varianza pequeña, desviación estándar media, varianza media, desviación estándar alta, varianza alta, van a estar relacionadas entre sí y viceversa. Si estoy haciendo el análisis hacia la desviación o estoy haciendo el análisis hacia la varianza. El gran cuidado que hay que tener es que la desviación y la varianza, las fórmulas de cálculo difieren, cambian si estoy haciendo desviación o varianza poblacional o desviación o varianza muestral. Y eso me puede cambiar todo si no lo tengo absolutamente claro. Esa pregunta es clave y por eso puse la grabación. Nos decía Braulio que si hay una relación para conocer sobre la desviación estándar o la varianza en función de los datos, no hay un margen lineal o no hay una tabla o un elemento que yo les pueda decir, cuando tenga este valor es pequeño, cuando tenga este valor es grande, aquí estamos bien, aquí depende del contexto, depende de los datos, depende de qué tan crítico o no es su proceso. No es lo mismo que yo esté trabajando en industria médica con catéteres que van dentro de las venas, que tengo medidas de micras y elementos, a si estoy haciendo croquetas para gatos. No es que no quiera los gatos, porque también hay que tener cuidado, son alimentos. Pero el nivel de criticidad en función del proceso varía y por ende las fórmulas son las mismas matemáticamente calculadas, pero la interpretación, el análisis en función de los datos, en función del contexto, puede variar. Por eso, y eso yo lo recalco, porque puede ser que yo en un ejemplo, o lo vemos aquí en Comunitab o con Excel, en un ejercicio nos da una desviación estándar de tanto, yo les digo, esa desviación estándar es baja, y de pronto hay otro ejercicio con otro contexto y el mismo valor y les digo que es alto, y dice, profe, pero no es que 6.4, pues, por poner, no es que es baja, depende del contexto, depende del proceso productivo, depende de los datos para yo poder decir qué tan bien, qué tan mal estoy. Lo que tenemos que tener claro son las fórmulas y lo que tenemos que tener claro es que basado en las fórmulas tenemos una gama bastante completa de análisis para poder interpretar el comportamiento de un proceso productivo en particular. ¿Qué es lo más grave aquí? De que hay gente que solamente usa el promedio y con eso quiere tomar todas las decisiones. Y ya vea solamente entre la sesión anterior y hoy todos los indicadores que estamos viendo más allá del promedio como tal. Entonces, tenemos bastante para analizar y falta muchísimo más. Ok, continuamos. Igual, buena pregunta y si tienen más observaciones o dudas, me Gracias, dicen. profe.
Perfecto, con gusto. Voy a borrar por acá para irnos al Excel. Entonces, en el Excel vamos a calcular, ya tenemos dispersión y ahora lo calculamos con Minitab y lo comparamos, ¿verdad? Tenemos rango, vamos a calcular desviación estándar, es muestral, voy a poner una M ahí en grande, y varianza muestral, y vea que le hago una M grande. Y ahorita lo hacemos con Minitab. Entonces, desviación estándar muestral. La fórmula en Excel se llama desbest. Pero vea que un montón de desbest hay ahí. Desbest M, desbest P, desbesta, desbest PA, desviador, despromba, un montón. ¿Cuál uso? De las dos primeras, la primera dice desbest M. Calcula desviación estándar en función de una muestra. Y la segunda dice desbest P, calcula desviación estándar en función de una población. Si yo no tengo el cuidado de cuál utilizo, mi cálculo puede ser erróneo. Desbest M, tengo una muestra de 20 datos y basado en eso, me da una desviación estándar. Bueno, más allá del contexto, hablar de una desviación estándar de 0.033, yo puedo decir que es una desviación estándar pequeña. Entonces, en este proceso en particular, al parecer, no estoy 100% seguro, porque no tenemos todos los elementos propios del proceso, pero al parecer la variabilidad no es el problema como tal. Pero ojo, tampoco puedo meter las manos al fuego sin tener, nada más dice, lo único que yo tengo, una línea de manufactura de un producto X, no sé si esto es crítico o no. No tengo los valores de especificación. Yo no sé cuál es la media del proceso. Yo no sé cuál es el más menos, el estándar, ¿verdad? Los niveles de tolerancia al proceso. No sé qué producto es. Me falta, sería muy irresponsable de hacer declaraciones con tan poca información. Para efectos prácticos y de lo que estamos viendo, me sirve porque lo que necesito entender aquí es cuáles son las medidas, cómo significan, cómo se calculan y traducen, pero ya para hacer análisis robusto o interpretación robusta, yo necesito conocer más. Varianza, la fórmula es VAR, ¿verdad? VAR P, VAR S, VAR, de ahí ahora no tengo VAR M, o sea, estas son las cosas de Excel que en desviación estándar me pone desbest M, M muestra, pero en VAR me pone VAR S, muestra en inglés. ¿Por qué lo hace así? No lo sé. VAR.S calcula la varianza en función de una muestra. Hago el cálculo de varianza muestral y como es el cuadrado de la desviación, pues todavía una varianza muchísimo más baja. Pero aquí viene el detalle, centímetros al cuadrado. Y vean, voy a ponerlo como debería poner en amarillo fosforescente y con señales de... He visto videos en YouTube, he visto personas haciendo análisis o personas que dicen, es que yo tengo Greenbelt, yo tengo Blackbelt, de esos Greenbelt y Blackbelt de combos 2x1, ¿verdad? Ya les he dicho siempre, los combos son para Subway o para Burger King, no son para estas cosas. Que agarran la varianza y como centímetros al cuadrado existe y es un tema de área, hacen un enredo y empiezan a hablar de área porque jamás es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Que en este caso sí existe, porque es meramente un tema matemático. Ahí lo que me está diciendo es que el promedio de la variación entre las distancias de todos los datos con respecto a la media, eso sí, sin importar si estoy a la derecha o a la izquierda de la media, es de tanto. En este caso es bastante baja, vea que es prácticamente cero. Entonces, por eso les digo, podría casi asegurar, pero no lo puedo completamente, no tengo suficiente contexto para decir que
estoy muy bien o estoy muy mal, o es un tema de varianza, es un tema, yo por ejemplo, yo no sé si ese proceso está centrado o no, porque no tengo más información para asegurar o descartar eso. Pero reitero, ya cada uno de ustedes en planta, trabajando, esas dudas no las podemos tener. Minitab. Minitab me llevo estos datos para Minitab y necesito rango, desviación y varianza. Muy bien, listo. Hagámoslo en Minitab. Peguémoslos aquí en cualquiera de las columnas. Y le digo a Minitab que necesito unas estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. ¿De qué? De torsión y máquina, no, eso era otro ejemplo, de ancho. Estadísticas, bueno, no voy a poner estas porque ya las calculé. Esto no lo ocupo, esto no lo ocupo. Rango, desviación y varianzas. Las tres que acabo de calcular, y esto no lo ocupo tampoco. Las tres que acabo de calcular con Excel. Para usar las mismas nada más. Y comparar, ¿verdad? Copiar. ¿Por qué lo copio y lo pego en Excel? Meramente por un tema de comparación. Porque me parece que lo tenemos lo estamos calculando pues con las dos. Y lo pego ahí. La variable se llama ancho porque Minitab usa título ancho. Desviación estándar 0.33, desviación estándar 0.33, varianza 0.001, varianza 0.001, pero cuidado, ¿eh? Ahora, vean que yo sé que esto es un análisis muestral y estoy usando este cálculo en Minitab y Minitab de una vez dice, usted está con datos muestrales. Si yo estuviera haciendo un análisis poblacional y uso esto, ya ahí voy mal. Y el rango, .1180, y el rango, .1180, calculé con los dos. Entonces, tengo diferentes elementos entre las medidas de posición, que son todas estas, y las medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Ahora, bueno, voy a pausar por acá. Hasta ahora hemos visto cómo calcular medidas de posición y dispersión a mano, a pie, de una en una. Pero Excel y también Minitab tiene, bueno, en este caso Excel tiene un complemento que se llama análisis de datos, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Hay que activarlo, todo Excel lo tiene, archivo, opciones, complementos, administrar, complementos de Excel, y le damos herramientas para análisis, check, y a partir de ahí tenemos el complemento de análisis de datos. Voy a abrirlo y el complemento de análisis de datos son diferentes herramientas estadísticas, algunas robustas, algunas más básicas que nos sirven para hacer diferentes análisis. ANOVAs, pruebas de Fisher o F, histogramas, ya lo vimos la semana anterior, generación de números aleatorios para hacer ciertas simulaciones, regresiones, pruebas T, pruebas Z, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, voy a utilizar el que se llama estadística descriptiva y lo voy a aceptar. Y entonces Excel le voy a decir rango de entrada. Yo por costumbre siempre, no me gusta el nunca y el siempre, pero bueno, yo por costumbre marco el título. Los datos están en columnas, me lo tira por default. Estoy marcando rótulos, o sea, la primera casilla es un título, no me la tomo en cuenta. Rango de salida, donde yo quiero que me dé toda esa cantidad de datos, bueno, la quiero aquí abajito. Y le tengo que dar check en resumen de estadísticas. Si no le doy este check, no me hace nada. Ahorita no me voy a meter con niveles de confianza ni nada de ese rollo, nada más lo voy a aceptar. Y vea todo lo que Excel me está tirando por acá, que lo vamos a analizar e interpretar. Yo soy un estresado con esto, no quiero tanto decimal. Usar ahí 4 decimales.
Y bueno, tengo unas cosas con 3 decimales, otras con 2. Ok, yo creo que por ahí hacemos todo con 3 decimales. No con 4, porque Minitab me lo tira con 4 y así lo comparo más fácil. Entonces aquí le meto un decimal más, aquí también están 3, aquí está bien, ahí está ya bastante. Ok, ¿y cómo hago esto en Minitab? ¿Cómo lo hago en Minitab? Bueno, igual, me voy a Minitab. Ya tengo los datos acá. Estadísticas básicas. Minitab tiene muchas más herramientas. Este resumen gráfico es un chuzo, pero todavía no voy a entrar ahí. Voy a estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos de la columna ancho y voy a escoger los mismos. Ya yo me los sé, ¿verdad? Media, el error, mínimo, máximo, suma, creo que también me lo da, mediana, moda, curtosis, asimetría, n total, y creo que eso es. Y aceptar. Lo copio y me lo llevo al Excel otra vez para que hagamos las comparaciones. En teoría, si es que no se me fue ningún detalle, en teoría estoy calculando los dos mismos conjuntos de indicadores, tanto con Excel como con Minitab. Nada más tenía dudas con el... no, sí, conteo 20. Sí, estoy bien. Estoy calculando los dos mismos con Excel y con Minitab. Ok, ¿qué tengo ahí? Analicémoslo. Ahí más o menos. Tengo el cálculo de media o promedio. Listo. Ya eso lo había calculado a pie. 9.9816, y tengo la media en Minitab. Estamos bien. Tengo el error típico. ¿Qué es el error típico? Entonces, aquí pongo otro asterisco que aplica aquí también. Este complemento de análisis de datos y esta herramienta de estadísticas descriptivas, o es, ¿cómo se llama en Minitab? Hay otro nombre. De estadística, mostrar estadísticos descriptivos, casi lo mismo, faltó la palabra mostrar, funcionan y dan por un hecho que estamos en análisis muestral. O sea, aquí estoy con X raya, igual aquí. Análisis muestral. Por eso, ¿se acuerdan que yo había dibujado población, muestra? Cuando yo uso la muestra para entender mi población, eso se llama inferencia, pero eso paga un precio y ese precio se llama el sesgo o el error asociado. Eso es lo que explica esta parte. Error típico 0.0074, error estándar de la media 0.0738, ahí está redondeado por un decimal, tengo lo mismo. ¿Qué es el error típico? ¿Cómo se calcula? Esa es la fórmula que a veces se me confunde. Creo que es desviación estándar muestral entre raíz de n. Me parece que es esa. La podemos probar a ver si no estoy mal de una vez para no andar con desviación estándar. ¿Dónde está? Desviación estándar entre raíz de n de 20. Esa es. Bueno, hagámoslo igual que en Minitab. Hagámoslo igual que en Minitab. Y ahí tengo el mismo cálculo. El sesgo o el error está asociado a qué tan preciso es mi análisis muestral o qué tanto no lo es. Yo les decía, todo pinta, todo señala que en este análisis la variabilidad parece que no es el problema. Pueden haber algunos otros. Tampoco yo dije que este ejercicio es un proceso que esté mal. Esto es meramente un ejercicio para entender y tener datos, pues para hacer los diferentes cálculos que estamos viendo.
Y el sesgo ya es el error típico asociado, ya no lo calculamos y ya vimos que nos dio exactamente igual que Minitab y ya sabemos de dónde es el cálculo de esta fórmula. La desviación estándar muestral entre la raíz del conjunto total de datos. Y de ahí es donde viene ese sesgo asociado o error típico. Mediana. Mediana. Mediana o valor central. ¿Listo? Ya lo calculamos. Son medidas de posición, moda. Excel solo me da una. Minitab me dice, usted tiene dos modas. Una que me marcó Excel y otra N para moda. Me está diciendo cuántas modas hay en esos 20 datos. Hay dos valores que están empatados en repetición. Listo, tengo dos modas, no pasa nada. Desviación estándar, lo acabamos de ver, 0.0330. Desviación estándar, 0.0330. Varianza, 0.0011. Varianza, aquí es un tema de un decimal. Hagámoslo igual para que se vean exactamente igual los datos, pero es meramente un tema de decimales. Listo, ahora ya están exactamente igual. El cuadrado de la desviación. Desviación estándar, S, porque estamos en muestral. Varianza S cuadrado. Desviación estándar S, varianza S cuadrado. Desviación estándar muestral, varianza muestral, media muestral, mediana muestral. Estamos haciendo análisis muestral. Entonces, cuidado porque eso es uno de los errores más comunes. Kurtosis y coeficiente de asimetría. Ya voy ahí. Voy a brincármelo nada más para ver aquí rápidamente. Rango, 0. Ya lo había calculado. Rango, estoy bien. Mínimo, valor mínimo, ya lo había calculado hasta aquí arribita. Mínimo, aquí está, estoy igual. Máximo, ¿dónde está el máximo? Aquí está el máximo, estoy bien, está igual. Suma, si quisiera la sumatoria de todos los datos. Bueno, sí se la di a Excel, a Minitab, me está dando exactamente igual. Decimal nada más, quiere así como tener todo exactamente igual. Listo, ahí está el decimal. Y cuenta que es n minúscula porque es el n muestral, ¿verdad? El n mayúscula es el n poblacional. Tengo 20 datos, tengo 20 datos, tengo 20 datos. Asimetría y kurtosis, que es como para entender esos dos componentes o esos dos indicadores. Bueno, ellos están uno está en función de la horizontabilidad, dibujo más feo. El coeficiente de asimetría me dice el comportamiento de los datos en función de análisis horizontal y la kurtosis o kurtosis, en inglés la ponen con K, me dice el comportamiento de los datos. Fue puta línea más fea. Me dice el comportamiento de los datos, es que como dibujar a mano no es fácil. Mano alzada. Porque veo el monitor aquí, con la mano aquí, la relación y los años, y que ayer fue feriado, y pucha, todo influye. Bueno, ahí más o menos me quedó menos peor. Y el otro está en función de la verticalidad. Ahora bien, pero ¿cómo se interpreta eso? Veamos el coeficiente de asimetría primero. El coeficiente de asimetría, bueno, al igual que la kurtosis, son valores. Coeficiente de asimetría me habla de la horizontabilidad. Es un coeficiente que aquí puedo tener 0 y voy a tener como máximo 3, como mínimo menos 3. Y si está en 0, lo que me está diciendo es que mi curva es completamente simétrica. Conforme se me mueve hacia el 0.5, 1, 1.5, me está hablando de asimetrías positivas muy fuertes y lo mismo hacia la izquierda, menos 0.5, menos 1 y demás, asimetrías negativas muy fuertes. ¿Cuánto me está dando aquí? Menos 0.27, digamos, menos 0.3. Leve asimetría positiva. Leve, porque de pronto aquí, vean que tengo como que ese hacia la derecha, leve, no es mucho.
no son, vean la curva en rojo, no es completamente simétrica, pero al final los datos se comportan con una leve asimetría positiva. Perdón, está en negativo, coeficiente de asimetría. Voy a cambiar un poco el discurso porque sí, aquí tengo un valor de pico de alto, pero este valor hacia acá, el valor central, la media, es de 9.98. Aquí está la media. Los valores hacia la derecha y a la izquierda tengo levemente, no es mucho, que me jalan un poco la curva, el comportamiento de los datos hacia el lado izquierdo. Por eso es que me está dando coeficiente de simetría menos 0.3. Menos 0,3. Leve asimetría negativa, ¿no? No se ve tanto ni la simetría ni se ve tanto las asimetrías porque tengo solo 20 datos. Necesito tener más datos. Vea que el histograma me dice que lo ideal es por encima de 20. Yo tengo como el mínimo. Y ver más el comportamiento. Listo. ¿Qué es kurtosis? La kurtosis me dice lo mismo, solamente que la kurtosis está en función de lo vertical. Igual, 0 más 3 menos 3. Hasta tienen nombres. Están en las presentaciones. No sé, me acuerdo si en esta es la que está. A ver si no, van a estar en otras que yo voy a agregar más adelante. No, no está en esta. En esta sí me habla de las asimetrías. Yo ahí sí puedo ver el tema de los valores que acabo de explicar, pero la de kurtosis viene en una presentación que luego voy a subir más adelante. Entonces, la kurtosis lo que me dice es, yo puedo tener un comportamiento, digamos que ni muy plano, ni muy de pico, y entonces ahí estoy hablando de una kurtosis en valor 0. Yo puedo tener una curva más puntiaguda, ahí puedo tener una kurtosis de más 1, más 1.5, más 2, qué tan puntiaguda está, o puedo tener una kurtosis más plana, menos 1, menos 1.5, menos 2. Ellas van a ir como máximo 3, mínimo 3, y eso me ayuda a ver mi comportamiento. Aquí no se ve mucho porque me está dando menos 0.99, o sea, casi que redondeado menos 1. Me está diciendo que está un poco plana, y sí, ¿verdad? Vea, aquí está mi mundo ideal, pero ella está como, ¿verdad? Como que esta parte la hace un poco plana, que la baja, por eso yo veo que el valor de kurtosis está un poco, está en negativo, hacia el menos 0.99. El coeficiente de asimetría y la kurtosis me ayudan a ver horizontabilidades del histograma o de los datos, me ayudan a ver verticalidades de los mismos. Yo puedo tener N cantidad de comportamientos, ¿verdad? Yo puedo tener una asimetría positiva un poco plana, puedo tener una asimetría positiva un poco más puntiaguda, puedo tener una asimetría positiva todavía más plana. Entonces ya empieza un juego entre asimetrías y kurtosis. En otra presentación, las kurtosis han puesto nombre, mesocúrtica, platicúrtica y se me olvidó la otra, mesocúrtica. Tienen hasta nombres. Lo único es que yo no me acuerdo exactamente cuál es hacia un lado o hacia el otro. Al final eso no es tan relevante, sino entender el indicador. Y vea que Minitab me calcula la simetría, me calcula la kurtosis y me da los mismos valores. Bueno, ahora Minitab me da 2 decimales. Hagamos lo mismo en Excel para que se vea exactamente igual. 2 decimales en función de los datos. Sí, según la pregunta que hace el compañero, la kurtosis, al igual que el coeficiente de asimetría, los dos son coeficientes, coeficiente kurtosis, coeficiente de asimetría, uno es horizontal, el otro es vertical, y según fórmulas,
van del +3 al -3, pasando por el 0. Eso es para entender y saber cómo se comportan, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un valor de asimetría, estoy hablando de horizontalidad en 0, estoy en el mundo simétrico. Pero el mundo simétrico es relativo, ¿verdad? Porque yo puedo tener simetría así, puedo tener una simetría así o puedo tener una asimetría más puntiaguda. Puedo tener un coeficiente de simetría que está orientado hacia el 0, pero con kurtosis distintas, ¿verdad? Esta va a estar en negativo, esta va a estar en 0 y esta va a estar en positivo. Es un juego entre coeficientes para entender a las curvas o para entender qué es lo que tengo. Y bueno, si tengo un coeficiente de asimetría más hacia los valores positivos, es porque probablemente tenga asimetrías positivas. Pero también puedo tener asimetría positiva más plana o puedo tener asimetría positiva más puntiaguda. 3 asimetrías positivas con tal vez mismo valor de coeficiente de asimetría, pero diferentes valores de kurtosis en función de qué tan puntiagudas están. Todos estos coeficientes me ayudan a ver cómo se comporta los datos en función del histograma, lo que mejor lo representa, pero no es como que yo necesite solo el histograma para ver cómo se comportan los datos desde mi horizontabilidad y desde mi verticalidad. Todo está orientado, amarrado entre sí, porque al final los datos son exactamente los mismos para todos. Dice ejemplo de una gráfica de barras de conteo de valores únicos. Un ingeniero especializado en calidad que trabaja para un proveedor de partes para automóvil desea reducir el número de paneles para puertas de automóvil que son rechazados debido a defectos de pintura. Como parte de la investigación inicial, el ingeniero crea una gráfica de barras para comparar los conteos de defectos de pintura. Abra los datos, demuestra defectos pintura. Voy a usar una hoja nueva para que no se vea tan cargado. Y dentro de mis archivos de Minitab hay uno que se llama defectos pintura. Ahí está. Y lo voy a abrir. ¿Qué tengo? 2 columnas. Aquí no tengo variables. Si yo quisiera hacer algo que Minitab me diga variables, me va a dar error. Cuando Minitab tiene solo texto, él vea cómo le cambia el valor, el nombre de la columna, guión C1, guión T, guión texto. C2-T. Tengo 2 columnas con texto. No significa que yo no pueda utilizarlas. En la primera columna tengo una cantidad de efectos, 40, y en la otra tengo turnos. Nos vamos a ir a gráfica. Gráfica de barras. Aquí está. Comparar los conteos, las medias, otras estadísticas resumidas. Le voy a decir que quiero conteos de valores únicos. Necesito puedo tener algunas otras. Ahí ustedes pueden travesear. Posiblemente en las otras requiera valores con columnas con números. Conteo de valores únicos y le voy a decir que tengo simple. Aceptar o doble clic en el simple, cualquiera de los dos. Variables categóricas. Ingrese defectos. Todo lo demás lo voy a dejar así y lo voy a aceptar. Puedo ayudarle a la gráfica, darle clic derecho y decirle que quiero etiqueta de valor Y y entonces ya yo sé cuántas. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo un diagrama de barras que me dice que de defectos de pintura hay un conteo, variable eje X, tengo tipos de defecto, otros, no sé qué es otros, desconchado, no sé, alguna cuestión de la capa de pintura, rayas o manchas. En la variable, en el eje Y, perdón, tengo un conteo. Entonces, ¿cuál es el defecto que más estoy encontrando? El desconchado. ¿Dónde yo tengo que atacar? ¿Dónde tengo que orientar mis esfuerzos para mejorar la calidad del impacto?
en el efecto de desconchado, que es el que más tiene. Le sigue raya, 13 de conteo, 13 defectos como tal. Y luego mancha y otros que están empatados. Solo que otros puede haber un conglomerado ahí de defectos. No lo sé, puede haber 2, 3, no tantos, a máximo 6 de defectos que haya ahí, como pueda ser algún detalle y demás. Estoy trabajando en esa empresa donde tengo problemas, listo. Vamos a enfocarnos en lo más crítico, el desconchado, y a partir de ahí podemos hacer un análisis de Ishikawa. Podemos aplicar un ciclo PDCA, si lo quiero hacer un poco más sencillo, o me puedo ir directamente a Six Sigma DMAIC, ¿verdad? Lo que pasa es que DMAIC es un proceso más robusto, más complejo, PDCA es más básico. Teniendo claro mi análisis causa-raíz, yo genero un plan, planifico, voy a establecer una serie de herramientas, hice un diagrama de barras y demás. Me voy al do, tengo que darme cuenta cuáles son los elementos de causa, uso de herramientas, condiciones, la pintura, el proveedor, el equipo, las máquinas, el método, no sé. Vamos chequeando, vamos asegurando que efectivamente lo que estoy haciendo tiene impacto. Y por último, ajusto, mejoro y esto es un ciclo. Resolvió, estas 15 empezaron a disminuir, genial. Mi ciclo de mejora o de impacto tiene o nos está dando resultados. Logré eliminar del todo o hacer que el desconchado de pronto sea una de las más bajas. Listo, aplico de nuevo todo lo mismo hacia raya, que es el siguiente, y ahí voy. Lo que en Pareto nos llaman los vitales, los pocos vitales, lo más crítico, y los muchos triviales. Usted no se va a enfocar en lo que hay aquí adentro. No es el más grande, es una suma de pequeños defectos que tal vez son puntuales, tal vez apareció una vez y nunca aparece. Usted se va a enfocar en lo que más le afecta. Acordarme que ya se lo hicimos. Una gráfica de barras igual, solo que con más elementos. Ok, hagamos este ejercicio y ahí vamos practicando. Esta presentación ustedes la tienen, igual que todos los archivos que aparecen ahí. Pues la idea es que los hagan todos. Aquí vamos a hacer algunos e interpretar algunos, pero son bastantes. Con la práctica se hace el maestro, requiere de tiempo. Una ingeniera de diseño electrónico estudia el efecto de la temperatura de operación y de 3 tipos de cristal de placa frontal en la salida de luz de un tubo de osciloscopio. Como parte de la investigación inicial, la ingeniera crea una gráfica de barras para comparar la salida de luz que se produce con diferentes combinaciones de temperatura y tipo de cristal. Aquí ya esto es como un análisis a tipo diseño de experimentos donde analizo más variables, ¿verdad? No tengo solamente un X y un Y. Ahí tengo varias cosas. Quiero comparar salida de luz por combinaciones de temperatura y tipo de cristal. Tengo un análisis más robusto, que igual voy a usar la misma herramienta, que es una gráfica de barras. Ahora los datos salida de luz. Me voy a Minitab. Voy a decirle que una hoja nueva para no estar haciendo confusiones. Voy a buscar un archivo que se llama salida de luz. Listo, ahí yo lo tengo. Todos esos archivos los agrega el Drive, ¿verdad? Ustedes, taller Minitab, archivos de Minitab, tienen un montón, descárguenlos. No todos los vamos a usar, pero ahí tienen bastantes. Y presentaciones. Ahí tengo más presentaciones y ahí vamos a ir agregando más. Tengo 3 columnas. Salida de luz. Tengo 27 datos para cada una. Lo que no tengo es en qué miden eso. Salida de luz, temperatura, no sé si es grados centígrados, pero bueno.
Pues, para efectos, vamos a usar lo que creemos que es. Y tipo de vidrio. Tengo 3 tipos de vidrio. Tengo una serie de temperaturas y una medición basada en un osciloscopio de salida de luz. Una cantidad de una onda, ¿verdad? La luz, una onda y ahí algo se mide. Puede ser que esté en hertz, no sé, no estoy 100% seguro. Bueno, para efectos del análisis, lo ideal es tener, porque entre más contexto, las unidades, más rico mi interpretación y mi análisis. Para efectos prácticos y este taller, pues obviamente no tenemos esa información. Estos son ejercicios de práctica, ejercicios de Minitab, de libros académicos, pero lo ideal es tener la mayor cantidad de elementos para poder interpretar mucho mejor. Pero bueno, son parte como de las limitaciones. ¿Qué hacemos aquí? Nos vamos a gráfica, gráfica de barras, nos hemos movido de ahí. Solamente que ahora a gráfica de barra le vamos a decir una función de una variable. Y vea que se me abren una cantidad mayor. Y si yo le dijera que es una Y simple, es como que estoy salida de luz, tipo de vidrio, o temperatura, tipo de vidrio. Pero yo quiero analizar el tipo de vidrio según salida de luz, según temperatura, es un conglomerado. Entonces le digo conglomerado, le voy a aceptar. Función. Aquí tengo diferentes elementos. Puedo hacerlo en función de la media o promedio, conteo, suma, mediana, valor de n. Yo les invito a que utilicen varias porque vieran que algunas dan igual. Eh, algunas van a dar igual y entonces la gráfica, uno dice, "Hey, pero ¿qué es esto?" Todo está en función de la función. Voy a usar la media o promedio, pero podría usar desviaciones estándar, podría usar otros elementos. Esto es suma de cuadrados, más como orientado al análisis de diseño experimental. Bueno, usar la media o promedio. Variables de gráfica, quiero analizar la salida de luz en función de tipo de temperatura, bueno, medición de la temperatura, tipo de vidrio. Hay otros elementos, ¿no? También yo les invito a que atravesen, a que se metan, ir viendo todos, algunas cosas, si quiere ponerle títulos, ahí van, hay cosillas. Si ustedes me preguntan si yo conozco y domino absolutamente todas las opciones que me dan unas gráficas o unas, jamás, eso es imposible, ¿no? Son demasiados. Pero con el tiempo uno va practicando, va aprendiendo, mira, esto es para esta cosa, esto es para esto otro, N cantidad de errores, es parte de. Entre más errores es que ustedes más se están involucrando con el software, lo cual puede ser, es un muy buen indicador. Clic derecho, eso me ayuda. Etiqueta de datos. Ok, ¿qué tengo ahí? En la interpretación, yo tengo un sistema que me ayuda. El sistema es tener claro el contexto, cuál es por más básico que sea, pero tener claro el contexto. ¿Cuál es el contexto? Una ingeniera de diseño electrónico estudia el efecto de la temperatura de operación. Ese es el contexto que tengo. Tenerlo claro. Entonces dicen 3 tipos de cristal de una placa frontal en la salida de luz de un tubo de osciloscopio. Como parte crea una gráfica de barras para comparar salida de luz con diferentes combinaciones de temperatura y tipo de cristal. Ok. Y luego del contexto, los ejes de referencia. En el eje X tengo 2 elementos de comparación. Tengo tipo de vidrio, 3 tipos de vidrio para cada uno y tengo temperatura como número 2. 3 temperaturas con 3 tipos de vidrio. En el eje Y tengo la media, ¿verdad? O promedio, X techo, de la salida de luz. No sé en qué es la salida de luz medida a través del osciloscopio. Voy a hacer una suposición, me gusta tener, voy a decir que es Hertz. Hertz. Ok, entonces, si yo digo que son Hertz,
porque, ¿verdad? No estoy seguro, pero es un osciloscopio que va a medir. Entonces, generalmente solo mide en función de Hertz o hay otros. Tengo la media en función de la salida de luz. Si es baja, tengo una salida de luz baja. Si es alta, tengo una salida de luz bastante alta. Voy por partes. ¿Qué me dice la primera gráfica? Bueno, la primera gráfica me dice que sin importar el tipo de vidrio, no tengo componentes ni sobre los elementos del tipo de vidrio, no tengo información que me diga esto es un vidrio rico en tal elemento, o sea, hay cosas que no lo sé. Pero para la primera gráfica, que es 3 tipos de vidrio a 100 grados centígrados, supongo, tampoco estoy 100% seguro de eso, porque no me lo dice el enunciado, la salida de luz es muy parecida. Quiere decir que en 100 grados centígrados, el tipo de vidrio no me está generando mayor factor o mayor diferencial con respecto a la salida de luz. Yo podría asegurar que para 100 grados centígrados, cualquiera de los tipos de vidrio se comporta prácticamente igual. Levemente, el tipo de vidrio 2 levemente es menor. Levemente, el tipo de vidrio 3 es mayor, pero es casi un empate técnico con el tipo de vidrio 1. No hay mayor. ¿Qué pasa a 125 grados? Bueno, ya empieza a variar un poco. Ya los tipos de vidrio siguen un tanto similar, pero empiezan a mostrar diferencial levemente hacia arriba, levemente hacia abajo. Pero todavía no tengo algo que me genere un impacto muy fuerte. Lo único que puedo decir es que el tipo de vidrio 1 me permite un poco más, un poco, no mucho, de salida de luz que el tipo de vidrio 2. Pero no es bastante la diferencia. Si yo tuviera un tipo de vidrio 2 que me cuesta muy caro y este me cuesta más barato o viceversa, no lo sé, eso me sirve para tomar decisiones. De hecho, yo diría, compré más barato. Me está dando casi igual. En 100 grados, compré más barato. Me está dando casi igual. Ah, pero ¿qué pasa en 150 grados? La cosa cambia. Los tipos de vidrio, aquí es otra cosa. ¿Qué pasa si el tipo de vidrio 1 es el más caro? Y pues se justifica porque es el que me está dando mayor salida de luz, que eso es lo que ocupo, porque tampoco lo sé. Yo no sé si yo quiero un vidrio que me permita la mayor salida de luz o puede ser que más bien sea todo lo contrario. Puede ser que usted quiera un vidrio que le permita la menor salida de luz, ¿verdad? Porque no sé para qué es ese vidrio. Entonces, eso no lo sabemos, ¿verdad? Yo no sé si usted está buscando lo más o lo menos. No lo sé, el enunciado no me lo dice. Nada más me dice que está haciendo un análisis de comparación entre los factores, tipos de luz y demás, pero reitero, yo no puedo decir ahorita qué es lo mejor ni nada, pero sí, lo que estoy haciendo es basándome en supuestos de interpretación y análisis descriptivo con lo que tengo, ¿verdad? Lo que tengo en el eje X, lo que tengo en el eje Y, lo que tengo en el contexto que me dio el enunciado y lo que tengo en las gráficas. Pero bueno, lo que sí puedo asegurar es que a 150 grados los vídeos sí muestran bastante diferencial, principalmente entre el 1 y el 3, sobre su comportamiento a la salida de luz. Reitero, yo no sé si usted lo que quiere o lo que busca el experimento o el desarrollo o la producción es mayor salida de luz o menor salida de luz. Si fuese mayor salida de luz, la recomendación es, habría que hacer más análisis, 150 grados, tipo de vidrio 1, me permite o me otorga la mayor salida de luz. Pero ¿qué pasa si lo mejor es la menor salida de luz? No lo sé, un vidrio de protección ante el ojo humano, no sé. 100 grados centígrados, tipo de vidrio 2, es el que me da el menor de todos. Pero en 100 grados centígrados, prácticamente los 3 vidrios se comportan muy parecido, porque aquí, recuerden, es un valor de media en función de ellos. Y no puedo decir mayor elemento, ¿no? Ya no tengo más, no tengo elementos de costo, no tengo elementos de cantidad de materiales, de materia prima,
de tiempos, porque puede ser que el tipo de vidrio 1 sea 10 horas en máquina, el tipo de vidrio 3 sean 20 horas. Hay elementos que no lo sabemos, pero el enunciado es muy limitado en ese sentido. ¿Qué pasa si yo me pongo de travieso y yo digo, profe, pero ahí tenía un montón de tipos de, en lugar no solo de la media? Conteo me va a dar el número de datos, no me va a generar mayor. Ay, ¿qué pasa si quiero usar la mediana? Valor central. Usémosla. ¿Qué pasa ahí? No sé qué va a pasar. Clic derecho. Ay, clic derecho. Sumar. Etiqueta de datos. Mediana y media. Tengo, vamos a ver. Tengo prácticamente la misma condición de comportamiento entre la media y la mediana. Vea que hasta los valores son muy parecidos. Quiere decir que puedo hacer varios supuestos. La cantidad de muestras entre valores debe ser muy baja. O podría ser. O eh, si fuera la cantidad de datos muy alta entre las dos, para que la media y la mediana se parezcan tanto, quiere decir que no tengo tantos valores o no tengo del todo valores extremos entre los tipos como tal. No lo sé, no me lo dice. No me está diciendo cuántos datos tengo. Ah, bueno, pero yo lo tengo eso sí lo sé, perdón. ¿Cuántos datos tengo en total? Tengo 27 datos. 27 salidas de luz, 27 temperaturas, pero tipos de vidrio son 3. Entonces ya la cosa cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 9 datos por tipo de vidrio. 9 datos por tipo de vidrio. Entonces, entre los 9 datos por tipo de vidrio, y ahora sí tengo un valor más, puedo afinar más mi interpretación, entre los 9, y aquí me faltó, se me quitó esto porque no le di a aceptar, nada más le di cerrar. Ok, ahora sí, entre los 9 datos por tipo de vidrio, al ver el comportamiento similar entre la media y la mediana, puedo asegurar que no tengo datos entre esos 9 con con cantidad o con datos extremos o atípicos entre ellos. Porque en este caso, la media, recordemos, ¿por qué yo me estoy diciendo todo esto? No es que me lo invente. Recordemos que en simetría, la media es exactamente igual a la mediana. Ojo, aquí la media y la mediana no son exactamente iguales, pero están similares. Entonces, posiblemente tenga leves asimetrías, hacia un poquito o hacia el otro lado. Quiere decir que si la media está aquí, por ejemplo, la mediana está levemente hacia la derecha o levemente hacia la izquierda, pero levemente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en una asimetría positiva marcada? La mediana no se impacta y la media se separa bastante de la mediana. Y en asimetría negativa, lo mismo, pero hacia el otro sector, ¿verdad? Hacia la otra cola. No estoy teniendo eso. No estoy completamente en asimetría, pero tampoco estoy perdón, no estoy completamente en simetrías, pero tampoco estoy en asimetrías fuertes. Estoy con comportamientos que se parecen mucho entre sí. ¿Cómo me voy dando cuenta de esas cosas? Con el análisis, con la interpretación y demás.